El estudio de esta semana lleva por título ¿Qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa? Y uno de los textos principales en el estudio de este tema lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde encontramos esas palabras tan interesantes del apóstol Pedro que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La parte central del texto bíblico dice: para que os anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de los creyentes es dar testimonio de Jesús, es compartir su luz admirable. Él nos ha rescatado de las tinieblas y como cristianos tenemos que compartir su luz, hablar de Él, glorificar su nombre. Pero eso no es lo que sucedió en el caso del rey Ezequías, cuando recibió la visita de algunos embajadores de Babilonia. En lugar de dar gloria y honor a Dios, Ezequías, el rey, se puso a hablar de sus grandezas y de sus logros. En el estudio de esta semana veremos algunas pautas para mejorar la relación en la familia, para ser un testimonio ante los demás y para ser también un ejemplo ante otras personas. Una familia que pueda ser más feliz, una familia que pueda ser familia fuerte, fortalecida y que den buen testimonio a los demás. El primer punto que queremos tocar en nuestro estudio es que debemos aprender de los errores ajenos y también de los propios. Debemos aprender de los errores ajenos y también de los propios. Precisamente este es el caso del rey Ezequías que veníamos mencionando. La palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25 al 31, nos relata el caso del rey Ezequías cuando recibió la visita de algunos embajadores de Babilonia. No había pasado mucho tiempo desde que el rey Ezequías fue curado de una enfermedad fatal, dice la Escritura. Por lo tanto, era una enfermedad que condenaba a Ezequías a la muerte. Él clamó al Señor, suplicó a Dios, como clamamos muchos de nosotros frente a una desgracia, frente a alguna enfermedad. El rey clamó al Señor con todo el corazón y Dios se apiadó del rey. Curó su enfermedad. Él estaba muy feliz. No pasó poco tiempo y recibió la visita de embajadores, gobernantes de Babilonia. Pero sucedió algo muy curioso. En lugar que el rey hable de Dios, de su poder, de su grandeza, de cómo Dios lo había curado de una enfermedad terminal, de una enfermedad fatal, en lugar de dar gloria a Dios, el rey Ezequías, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, se olvidó de Dios y se puso a hablar de Él, de sus logros, de su grandeza, de lo que Él había conseguido. Y empezó a enseñar sus tesoros, sus lingotes de oro, empezó a exhibirlos y enseñar a estos representantes de Babilonia. Y estos hombres abrieron bien sus ojos al ver estos tesoros, despertando la codicia en ellos. Algún tiempo después, los babilonios llegaron ante el reino de Ezequías, del pueblo de Dios, invadieron al pueblo de Dios, quemaron la ciudad y se llevaron esos tesoros. ¿Y cómo esto lo podemos aplicar a nuestro tiempo? Muchas veces, en lugar de dar gloria a Dios, podemos darnos gloria a nosotros mismos. Y en lugar de hablar del poder de Dios, de agradecer a Dios su cuidado, su amor, su protección, podemos pasar el tiempo centrados en nosotros mismos, hablar de nuestras grandezas, de nuestros logros, de nuestras metas o blancos alcanzados y empezar a ensalzar al ser humano, a su capacidad,
sus logros, su destreza, pero no ensalzar a Dios. No está mal alcanzar metas y Dios quiere que las alcancemos en todas las áreas de la vida. Lo que está mal es de dar gloria a Dios y dejar de hablar del poder de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Lo que está mal es centrarnos en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestra capacidad, en nuestros títulos académicos, profesionales, y olvidarnos que Dios nos condujo con su mano poderosa, que Dios nos llevó hasta ese punto. El tercer tema que queremos destacar en la lección de esta semana es qué hacer cuando uno de los cónyuges no es creyente. ¿Qué hacer cuando uno de los cónyuges no es creyente? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Abandonar al cónyuge? ¿Dejarlo? ¿Ya no estar con él? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 15, que no se debe dejar a aquel que no es creyente. Es decir, si en una pareja de esposos, uno de ellos se convierte a Cristo, se vuelve creyente, cristiano, pero lo otro no, ¿qué es lo que debe hacer? El creyente abandonar al incrédulo, abandonar el hogar, abandonar los hijos, abandonar la casa. El apóstol Pablo aconseja en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al versículo 15, que no se debe abandonar aquel cónyuge que es incrédulo, que debemos dar testimonio en casa, orar porque no es creyente y procurar ganarlo para Cristo. Además dice la palabra de Dios que la presencia del creyente va a santificar ese hogar. Santificar entendemos en el sentido de que el esposo incrédulo y los hijos que están allí, al tener a alguien que es creyente, ellos también pueden gozar de las bendiciones de la gracia del Señor Jesús. Pero no es necesario abandonar y dejar el hogar. Tenemos que seguir ahí, dar un buen testimonio, tratar de ganarlo para el Señor Jesús, pero ¿no hay un límite para la relación en el cual uno pueda alejarse? Por supuesto que sí, todas las cosas tienen obviamente un límite. Cuando existe infidelidad o maltrato, violencia, son límites que nos pueden ayudar a tomar una decisión. Otro punto de nuestra lección en esta semana es la importancia de la familia como un agente misionero. La importancia de la familia como un agente misionero evangelizador. Cuando pensamos en la misión de Cristo, a veces pensamos en ir a lugares lejanos, al África, la China, la India, países muy lejanos. Pero nuestra primera misión, nuestro primer deber está en nuestra propia casa. Si tú tienes un hijo que no es creyente, tu primer deber no es ir al África o a la India, es ayudar en la conversión de tu hijo. Si tú tienes un padre que no es creyente, tu primer deber es ayudar a tu padre para que conozca la palabra de Dios, para que venga al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Es importante el núcleo del hogar. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, encontramos el caso de Andrés. Andrés halló a Jesús y se emocionó de encontrar a Jesús, el Mesías largamente esperado. ¿Y qué es lo que hizo Andrés? ¿Fue al pueblo, a un lugar lejano? No, la Biblia dice que Andrés fue rápidamente donde su hermano Simón Pedro y le dice: Simón, hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Y llevó a su hermano Simón a Jesús. Vean que ese es el modelo. Andrés encontró a Jesús y llevó a su hermano Simón Pedro a Jesús. A su hermano llevó a su hermano a Jesús. Lo mismo podemos hacer hoy en día. Nuestro primer deber está en nuestra casa, nuestro primer deber está en el hogar, en la educación espiritual de nuestros hijos,
Tenemos que formar a nuestros hijos en una educación cristiana que lo acerque a Dios, que puedan ver la realidad del mundo espiritual, de la perspectiva bíblica cristiana. Y aquí también entra un tema muy importante, que es el tema del ejemplo. Es decir, nosotros podemos modelar con nuestro ejemplo e influir en nuestros hijos al ofrecerles un modelo de ser cristianos auténticos. En el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y esa palabra de ejemplo es importante porque se enseña a los demás también a través del ejemplo. Hay un dicho que dice, las palabras pues impresionan, pero el ejemplo es el que arrastra, el ejemplo es el que convence. Los padres tenemos el deber de dar el mejor ejemplo a nuestros hijos, pero a su vez no solamente a nuestros hijos, sino ser ejemplo en el entorno donde estamos. La gente puede ver en nosotros, las familias cristianas, un modelo de personas que han entregado su vida a Dios. No de personas perfectas, absolutamente perfectas, pero de personas que han entregado su vida a Dios, que tienen sin duda errores, pero que también tienen grandes virtudes y procuran ayudar a los demás. La palabra de Dios en diferentes lugares nos habla de la importancia de inculcar a los hijos. En Deuteronomio capítulo 6, la palabra de Dios dice que a nuestros hijos le hablaremos de la palabra de Dios, le hablaremos de los mandamientos, la repetiremos cada mañana y le volveremos a repetir cada día esos principios espirituales para que queden dentro del corazón y la mente de nuestros hijos. En este estudio que habla de qué han visto en tu casa, ¿qué han visto en tu casa? Eso es lo que se aplica al rey Ezequías en primer lugar. ¿Qué han visto en tu casa? Pero eso es lo que se aplica también a nosotros hoy en día. Amigo, mejor que el mejor de los sermones, que la mejor predicación, con mayor poder de influencia, es el testimonio, el buen testimonio de un hogar. El buen testimonio de un hogar tiene más poder que una predicación. Tiene más poder que algo teórico. Ese testimonio convence, ese testimonio arrastra. La gran pregunta para nosotros hoy también es, ¿qué han visto en tu casa? Si alguien llegaría a tu hogar y la pregunta sería, ¿qué han visto en tu hogar, en tu familia? ¿Qué han visto? ¿Cuál es el espíritu que le has transmitido? Que Dios nos ayude a ser familias de fe, a ser familias que pongamos nuestra vida en Dios, que Él nos transforme y nos ayude, que podamos ser modelos y ejemplo para los demás, que solo lo lograremos ser a través del poder del Espíritu Santo, a través de entregar cada día nuestra vida a Dios para que Él nos transforme, para que Él nos convierta en bendición. Y como dice el texto del apóstol Pedro, que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable.